Señor secretario, ¿estamos en condiciones de proseguir? Sí, señor presidente. ¿El señor fiscal general está conectado? Ahí lo verían. Está censado. Estoy conectado. Muchas gracias. Bien. Procedemos entonces a la recepción del siguiente testimonio. Correcto. Sí, que pase el testigo Lascano Coladrero. Buen día. Tome asiento, por favor. Sí, adelante. Sí. Bueno, buenas tardes, señor Lascano Coladrero. Usted ha sido citado en carácter de testigo en este juicio penal en el que se juzgan, es un juicio denominado Dietrich y su acumulada Herrera, en el que se juzga la presunta comisión de una serie de delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio. Este juicio se sigue en concreto en relación a una serie de personas que paso a enumerar. Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Dietrich, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Arturo Emiliano Grandinetti, José Hugo Herrera, Yamil Yabur, Ricardo Lardone, Arnoldo José López, Alberto Lucero, Carlos Horacio Meira, Juan Eduardo Molina, Emilio Morar, Fernando Martín Rocha, Héctor Pedro Vergés y Carlos Alfredo Yanicelli. Y dado que usted ha sido citado en carácter de testigo, como he mencionado, debo hacerle saber que el Código Penal prevé penas muy severas de hasta 10 años de prisión a un testigo que miente en una causa penal, entendiéndose por mentir no solo afirmar lo que es falso, sino también negar o callar la verdad. Bajo esta premisa voy a proceder a receptarle juramento de ley. ¿Jura o promete, según sus creencias, decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, juro. Bien. Señor Lascano, ¿me podría dar su nombre completo? Godofredo Federico Lascano con Z Colodrero. ¿Qué edad tiene? 60 años. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Ocupación? Abogado. Bien. Le he enumerado las personas imputadas en esta causa. Le pregunto si tiene algún vínculo en relación a alguna de ellas, de parentesco, amistad, enemistad, si es acreedor o deudor. Las desconozco todas. Bien. Se le van a formular una serie de preguntas a los representantes de la querella, el señor fiscal general, quien se encuentra conectado de manera remota, eventualmente los letrados de la defensa, si así les parece pertinente, y los miembros del tribunal. Le voy a solicitar que responda dirigiéndose al tribunal de modo de poder registrar su testimonio. ¿Sí? Perfecto. Bien. Doctora Gentile, entiendo que usted comienza con la formulación de las preguntas. Sí, gracias, presidenta. Buen día, señor. Yo soy representante de la familia de Gustavo Daniel Torres, como querellante. Por eso pedí su testimonio, para ver si lo recuerda y qué recuerda de Gustavo Daniel Torres. Bueno, lo que recuerdo, hemos compartido el mismo colegio, todos íbamos al colegio Manuel Belgrano, y fuera de lo que era la actividad netamente académica, éramos grupos de jóvenes, adolescentes con inquietudes y con algunos más o con otros menos, teníamos o trazábamos una relación, hoy está de moda la palabra empatía, había una cierta empatía con él y otras personas más que estaban en los distintos grupos. ¿Sabe qué tipo de militancia tenía y en qué años lo sitúa, en qué época usted lo conoció? Estamos hablando de 75, perdón, sí, 75, perdón, pasó muchos años. Sé que él participaba de la Juventud Evarista, y también había otros miembros que participaban activamente con él.
¿Qué tipo de actividad tenía en el colegio? Yo participé en la Unión de Estudiantes Secundarios. Vale decir que no teníamos una actividad conexa, sino que eran grupos que, si bien teníamos un ideario parecido, diferíamos en las distintas metodologías o enfoques en el tratamiento de cómo alcanzar esos idearios, por lo que no se generaba mucho diálogo al respecto. Bien, ¿y sabe quiénes eran los compañeros de militancia específicos de Gustavo? Conocí a varios. El tiempo hace que uno se olvide de los nombres, pero puedo citar, por ejemplo, a una persona que fue muy amiga mía, que vive en México, Fidel Guerrieri. También estaba el doctor Oroz, también participaba de la Juventud Guevarista. El doctor Oroz era compañero de militancia de Gustavo específicamente, Sí, de la misma agrupación. Sí, los dos eran de Juventud Guevarista. Yo no tengo más preguntas, solamente voy a hacer una petición. Como es el testigo es la única persona que lo ha ubicado a Gustavo Torres dentro de la Juventud Guevarista, los demás testigos que hemos hasta ahora es la segunda persona, no lo ubican, no lo conocen de lejanía. Querría llamar como testimonial, ofrecer o pedir al doctor Oroz, Claudio Oroz aquí presente, quien lo conoció. Me baso en que no ignoraba la pertenencia del doctor al Colegio Manuel Belgrano ni a su militancia, pero sí al compañerismo en la misma agrupación que Torres. Y por otro lado también me baso en el antecedente de la doctora Sánchez, de Abuelas de aquí de Córdoba, que ella testimonió por ser víctima y también testigo de otras víctimas en la causa Videla. Esos son los fundamentos que plantearía para solicitar al doctor Oroz, que esta querella desconocía que él tenía conocimiento por haber compartido la militancia con el joven Torres. Y hasta aquí mi interrogatorio al testigo. Gracias. Antes que resuelva. Perdón, iba a dar O para que interroguemos. Al fiscal general. No. ¿Qué hacemos? Nosotros lo hemos ofrecido también al doctor Godofredo Lascano Colodrero. Perdón. Sí, vamos a concluir vamos a proseguir con el testimonio y luego, doctora, sí resolvemos la petición formulada, ¿sí? Yo quería solo aclarar que sí. En el ofrecimiento nuestro de prueba adherimos al ofrecimiento de la Fiscalía y además ofrecimos testigos nuevos, como el doctor Godofredo Lascano Colodrero, FEFO para mí, declaró en la instrucción, y siguiendo las reglas de la instrucción, se da por sobreentendido que también es uno de los testigos ofrecidos por nosotros. Eso quería decir nada más. Pero para que decida usted si sigue el interrogatorio del fiscal o seguimos nosotros, como ustedes prefieran. Lo sigue usted, porque no Bien. vamos a resolver ahora, doctor, la petición formulada por la doctora Gentile. De allí la confusión. Yo le iba a dar la intervención al señor fiscal general en orden a la petición formulada por la doctora, pero vamos a continuar con el testimonio. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Oroz. Gracias. Federico, ¿cómo estás? Quería preguntarte lo siguiente. ¿En qué año ingresaste a la Escuela Manuel Belgrano? En el año 1970. Bien. ¿Conocías entre los diversos compañeros de la militancia de la UES a Claudio Román? Sí, fue compañero mío de militancia en la UES. Bien. ¿Había algún tipo de organización estudiantil, además, digamos, de la militancia estrictamente política o partidaria que cada uno de nosotros tuviera en aquella época? ¿Había algo que nucleara el conjunto de los estudiantes y en ese caso qué era? Puedo
¿Puedo explayarme para que sea Sí. claro? Adelante. El Colegio Manuel Belgrano, idea del doctor Rodolfo Barraco Aguirre, se crea con un plan nuevo, que era un plan concebido a los fines de que por sus aulas pasaran aquellos jóvenes con aptitudes que el día de mañana les permitieran ser líderes o partícipes en las distintas cuestiones de la vida social. Por esta sencilla razón, todo lo que era actividad académica estaba entremezclada con una actividad direccionada a tratar de sacar de cada uno de los alumnos ese empuje hacia lo social y hacia indirectamente lo político a esa corta edad, en buscando, como dije recién, formar las clases dirigentes del día de mañana. Por eso es que la organización madre que existió dentro de Manuel Belgrano, donde convergíamos todos los estudiantes, fue el Centro de Estudiantes. O sea, desde los primeros años se apoyaba de los distintos claustros, docentes, no docentes, a que los estudiantes tuvieran por curso dos delegados para que asistieran a reuniones donde se los iba a ilustrar respecto a esto que les acabo de exponer, de las metas formativas que tenía el colegio, y se les daba participación a ellos y a quienes ellos después se indicaran hasta en la tarea del armado del material de estudio. Se llegó hasta la experiencia piloto de que alumnos de 2-3 cursos superiores realizaban el material de estudio de los ingresantes al colegio como un modo de participación y de interrelación dinámica. Entonces, un poco ahí, ya yendo a la pregunta del doctor Oroz, sí, estábamos todos vinculados porque esa era la intención formativa que tuvo el colegio en el momento de su nacimiento. ¿Recordás acá, vos compartías curso con Claudio o iban a distintas secciones? Yo no compartía curso, pero sí compartía actividades. Cada año se dividía en 8 secciones, la sección de primera a cuarta por la mañana y de quinta a octava por la tarde, y todo lo que fuera actividad física y algunos talleres, por ahí me falla un poco la memoria, se hacía entrecruzando los distintos cursos de la mañana, tal es así que, por ejemplo, en educación física se predicaban distintas disciplinas. Por ejemplo, Claudio Oroz era fondista, o sea, maratonista. Yo, aunque no parezca, también corrí en esa época. Y Handball. se armaba handball, básquet, vóley, vale decir que salíamos del entorno físico del aula y de los 32 compañeros para mezclarnos con 96 compañeros más en las distintas disciplinas deportivas y en distintos talleres. Si la memoria no me es ingrata, creo que teatro también se entremezclaban y la parte de música. Bueno, y a raíz de este entremezclamiento de las distintas secciones, ¿pudiste conocer a Claudio? Yo fui amigo personal de Claudio Román. Compartíamos de las horas de colegio, salvo las horas áulicas indudablemente, todo lo que fuera recreo, intermedios para almorzar, nos escapábamos, nos hacíamos la chupina para ir a jugar al billar, al Tango Villares,
llegamos a ser grandes amigos, además de compartir también, como dije recién, la militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios. O sea, vos podés dar fe de la militancia de Claudio en la Unión de Estudiantes Secundarios. Sí, era miembro. Ahora te voy a llevar a algunos hechos que sucedieron en el año 75. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Inés Beatriz Valdés de Lascano Coladrero. Una conocida defensora de derechos humanos. Sí, es más, tuvimos en mi casa la desgracia de innumerable cantidad de allanamientos porque vivía presentando recursos de habeas corpus por los desaparecidos o detenidos. Bien, ¿recuerdas algún episodio que haya sucedido a principios de 1975 que implicara a tu mamá? Recién nombraste a Barraco Aguirre y me gustaría que, si recordás algún episodio que haya involucrado, nos cuente de qué se trató. No me doy cuenta dónde orientar la pregunta. ¿Recordás el nombre del interventor o director de la escuela? Tránsito Rigatuso, sí. Bien. Respecto a eso, Sí. había 3 docentes, el doctor Barraco Aguirre, mi madre y un profesor de historia de apellido Vaz, que fueron blancos permanentes del cuestionamiento y ataques, desprestigios de toda índole, con los padres de los alumnos que cursaban, denostándola a mi madre, hablo puntualmente, por su orientación política. Respecto a cuando se dividió CETERA y URA, ¿te acordás quién eran los representantes de los docentes en la escuela? No, la verdad que no. ¿Te suena el apellido Sapiola? Alberto Sapiola, sí. Bien. Entonces ya tenemos a Inés Valdés, ya tenemos a Barraco Aguirre, me dijiste Vaz, me acabas de nombrar a Alberto Sapiola. ¿Recuerdas que haya habido alguna denuncia penal que involucrara a profesores sí. y a alumnos? Sí. Se quiso graficar que mi madre junto con Barraco, con Sapiola, no sé si estaba Vaz en eso, habían... ¿Estudiantes, te acordás? eh, Además de ellos 3, ¿algún nombre de estudiantes que estuvieran implicados en esa denuncia? creo que estaba vos. Sí, además de mí. No. ¿Te suena el nombre de Ingrid Guber Ingrid Guber, sí. y de Claudio Feinblatt? Y Claudio Freimer, sí. Bien, ¿eran estudiantes del Manuel Belgrano? Eran estudiantes ¿Del centro de estudiantes, esos 3 estudiantes? Del Centro de Estudiantes de Manuel Belgrano. Bien, ¿y qué hizo Rigatuso con esas 6 personas? Se hizo una denuncia como que este grupo de personas habían incitado a un estudiante a que se automutilara, se hiciera cortes en su cuerpo, y que cuando ella declarara tenía que decir que lo había hecho asesorada o orientada o llevada por las personas que se han nombrado. Por esas 6 personas. Bien. Esto fue el año 75. ¿Te acordás en qué estuvimos ocupados los estudiantes, los docentes y no docentes durante todo el año 74? Y sí, me acuerdo que el colegio se lo llamaba la mercería porque vivía cerrado y era cierres y botones, porque la cuestión política hizo como una explosión en el año 75. Pero por eso te llevo al año 74. ¿Te recordás la discusión del reglamento? Hubo una discusión que hacían tanto los docentes y no docentes sobre la confección de un nuevo reglamento para la escuela, un nuevo reglamento de internos, que Sí, participábamos los estudiantes. Recuerdo del hecho, recuerdo que se le daba se hablaba de dar participación a los estudiantes
y al cuerpo de no docentes del colegio también. Bien, y la pregunta que te hago es, ¿cambió algo entre el 74? Que mira, los estudiantes teníamos participación, discutíamos el reglamento, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el 75? ¿Qué empezó a suceder en la escuela en el 75? Radicalmente hubo un cambio radical. Bajo la dirección de Tránsito Rigatuso ingresan bajo la figura de celadores gente que era sindicada como perteneciente a la AAA. Bien. ¿Te acordás algún nombre? Y un primo mío, Valdés. Ajá. Juan Tejeda. ¿Valdés fue el que le pegó a Walter Magallanes? Valdés fue el que le pegó a Walter Magallanes. Ajá. Juan Tejeda, que se dio la paradoja que cuando vuelve la democracia, mi madre lleva adelante el reclamo por los docentes que habían sido cesanteados y se presentó Juan Tejeda para que mi madre le llevara la causa. Muy interesante. ¿Y te recordás algún episodio relativo, siempre hablando del año 75 y la participación que teníamos los estudiantes, el centro de estudiantes, los delegados? Y te pregunto una cosa antes que eso. ¿Claudio era delegado? La verdad, entendería que sí, pero no estoy totalmente seguro. No estás totalmente seguro. Bien. ¿Qué haya sucedido el Día de la Bandera? Cuando concurrió el doctor Menso. Ajá. Y Canal 10 y Radio Sí, Universidad. Y sí, en el momento que ingresaba, bueno, se formaban los cursos en el patio principal del primer piso y se hacía un pasillo que conducía al palco, que el palco estaba a sus espaldas, tenía los baños del colegio, y en el momento que estaba entrando Rigatuso con Menso y otras autoridades más que no tengo presente en este momento, se sucedieron una serie de explosiones y cayó una bandera desde el baño del segundo piso y era de algún tinte político, pero no recuerdo lo que decía la bandera. Bien, y con motivo de estos eventos que sucedieron el 20 de junio, el Día de la Bandera, ¿sabes qué medidas tomó la dirección? Expulsarte. ¿A mí? ¿Solo? No, se expulsaron a varias personas y yo formé parte de la comisión que se formó para ir a hablar con Tránsito Rigatuso y bueno, creo que fue con éxito porque la medida fue depuesta. Sí. ¿Te acordás que hubo participación de los padres también? Sí, los padres acompañaron. Lo que pasa es que, permitime que me desplaye, fue un año muy particular. Yo recién decía que fue conocido como el año del cierre y los botones por el tema de los ingresantes de las AAA, y la escuela tuvo, no sé si un cuarto del ciclo lectivo se pudo cumplir porque se vivían decretando medidas extraordinarias de cese de actividades. Bien. Te pregunté por los padres, me dijiste que tuvieron Sí, un rol importante Sí. en la reincorporación de... Sí, hay muchas cosas que se pueden decir, como por ejemplo, recién le nombraste a la madre de Ingrid Gubar, estaba la prima también, Laura Gubar, estaba la hija del doctor Roca, Catalina Roca, y cuando los padres van a pedir explicaciones al doctor Rigatuso, el doctor Rigatuso le contesta que indudablemente que había una falla desde la casa y se veía reflejado en el magro rendimiento académico de los estudiantes, y he hecho referencia a esos 4 nombres porque eran promedio general de 950, 970, eran los mejores alumnos del año. Bien. ¿Te recuerdas que nuestros padres hayan comentado sobre algún... No, mira, pues si no me van a decir que es indicativa la pregunta. ¿Alguna vez te querelló Rigatuso a vos? Sí, me querelló. ¿Por qué? Porque fui invitado a un programa televisivo, no recuerdo cómo se llamaba el programa, y yo ahí hice mención a lo que sucedió el día el 8 de abril,
recuerdo la fecha porque era el día del cumpleaños de mi madre y fue el día que nos expulsaron a los alumnos del Manuel Belgrano. Y yo hice mención de que el 8 de abril había asumido el teniente primero, creo que era Calmero Barceló, la dirección del colegio, y desde la secretaría de la escuela se arrimó una lista que fue leída por el Disculpe, teniente. doctor. Señor Un presidente, no estaría gastando, el doctor le habrían conectado. Algo ha pasado, estamos chequeando eso, por eso le Bien. interrumpo. Un segundo, por favor. Sí, sí, sí. Maxi, ¿estás conectado o no? Avísame por fin. Yo te la paso por acá, por WhatsApp. Bueno, dale, gracias. Sí, sí, dale. Sí, señor presidente, sí, efectivamente se le cayó internet en la casa y va a conectarse con el celular. Ahí está. ¿Está por Zoom? Sí, está, pero se le ha cortado el internet en la casa, entonces se va a conectar a través de, haciendo zona de... ¿Qué hace? What tries? 400 metros. Sí, ¿está con algún problema? No, se fue, pero... O sea, ¿vos qué te pasa en tu casa? No, pero tenemos todo el resto de los participantes de los remotos conectados, la cárcel, el ensayo. No, yo no lo veo. A ver, te paso con... Probar la compu, probar la compu. A ver, te paso con el... Te paso con el... Eduardo de Centro. Un poquito de paciencia. Tranquilo.
Maxi, te voy a pasar el teléfono de Matías del centro de cómputos. Ya te lo paso ahora por WhatsApp. Chao. Eso significa nuestro sobrecrecimiento, porque te preguntan. Y muy suavemente, Ya lo siga por YouTube. Ahí le propongo. Si Maxi me pregunta, Carolina, si tenés inconveniente de seguirlo por YouTube. Bueno, en todo caso, cuando vos tengas que intervenir, te llamamos y te ponemos en altavoz tu pregunta. Tenés que entrar en el canal de tribuna. Sí, YouTube, Sí, TOCF1. TOC 1 Córdoba. TOCF TOC 1 Córdoba. TOCF, TOCF1 Córdoba. Parece que no tiene señal el doctor Darío en la casa. Pero por teléfono. Pero Son las suyas, no sé. Adriana Saint-André es el nombre. Exactamente, vos lo has dicho. Ya le compartí el link. Sí, Maxi, te comparto. Te compartí el link. ¿Me mandaste? Sí. Dale. No, listo. Ya. Buenísimo. Gracias. Se está conectando.
Se está conectando el doctor Everian, lo que pasa es que yo al llamarlo le interrumpo la conexión. Le estoy escribiendo para que me confirme cuando esté conectado. Está esperando que unos días por 6 para 6. Sí, bueno, muchas. Cuando termine la ronda de preguntas, que vayas a preguntar vos, te llamo por teléfono, ¿está? Correcto, sí, chao. Señora Presidenta, ya está el doctor Everian viéndonos. Bien, proseguimos entonces. Le pido disculpas por esta interrupción, forma parte de los tiempos que corren, y al doctor Eira Bedián le hago saber que luego cuando llegue el momento de preguntas lo haremos vía telefónica, ¿sí? Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Estábamos en el 8 de abril del 76, día que asume el teniente primero de Educación Física Barceló, y que traen como una especie de lista de la secretaría de la escuela, estabas contando vos. Sí. Y ahí justo fue la interrupción. ¿Y qué pasó? Bueno, a la mañana temprano ese día, el 8 de abril se reabre el colegio que fue cerrado el 24 de marzo. Estábamos en clase normal, yo estaba en la clase de francés, me acuerdo hasta el día de hoy, y se cita a distintos alumnos a que comparecieran a la dirección, y bueno, estando todos contra la pared formando una fila, traen una lista y empiezan a leer los nombres de la lista. Detenete un segundo ahí. Sí. Ya vamos a los nombres de las listas y lo que te va a llamar la atención. Claudio Román estaba entre los estudiantes que estaban allí. Sí, estaba nombrado. Fidel Guerrieri, que recién nombraste. Fidel Guerrieri. ¿Vos? Yo. La particularidad es... ¿Eso qué te llamó la atención? Que había alumnos que ya no eran alumnos del colegio, que algunos ya habían dejado a fines del año 74, ya en el 75 no habían cursado, y teóricamente era una lista elaborada por secretaría de la escuela, y llamaba la atención que hubiera tantos errores en nombrar personas que ya no eran alumnos regulares de la escuela.
Una de ellas, por ejemplo, Ingrid Huber. Ujú. Vos tampoco estabas, Ajá. ya eras alumno del colegio. Y otros nombres más que en este momento no han pasado 44 años. Bien, pero ya entonces, en El- esa lista de expulsados estaba Claudio Roman. Exactamente. Y lo que sí recuerdo es que con tono firme nos dan la directiva de que fuéramos a las aulas, sacáramos nuestras pertenencias sin hacer ningún tipo de comentario y nos retiráramos de la escuela, que estábamos expulsados y que se iba a revisar la situación en particular de cada uno de los integrantes de esa lista. Bueno, hecho que se sucedió, retiré mis cosas y me fui. Habían hecho un compañero mío de curso, Guillermo Quequi, así que con los dos nos fuimos hasta la casa de Guillermo y bueno, fue lo último que recuerdo de ese día. Bien. ¿Comentaste con Claudito Roman qué había pasado, que tenía que... ¿Te juntaste con él en esa época, cuando los expulsan? No, yo con Claudio pierdo contacto tipo febrero, fines de enero, febrero de ese año. Por, o sea, mi familia se había ido de vacaciones y ya nos íbamos a ver teóricamente a la vuelta del colegio, y ahí cuando me entero que él no iba a ir más al colegio y no pude hablar porque aparte se dio una situación puntual porque se nos el teniente primero Carmelo Barceló nos dijo que evitáramos comprometer a gente, así que no tomáramos contacto con nadie. Hoy a los 60 años lo puedo contar sueltamente, pero en ese momento tenía 16 años y uno ya se empezaba a enterar de cosas que estaban sucediendo y yo, igual que en este año, pasé a una cuarentena autoimpuesta para evitar tener contacto con ningún compañero, no voy a hacer cosas que tuvieran algún tipo de inconveniente por el hecho de juntarse o conversar conmigo. Esto tenía que ver con los allanamientos que recibías vos en tu casa por la actividad de tu madre. Sí, a nosotros nos hicieron 2 allanamientos en menos de 12 horas. Bien. ¿Pudiste enterarte qué pasó con Claudio? O sea, por lo visto, el 8 de abril fue la última vez que se vieron expulsados de la escuela. Vos trataste de evitar contacto a raíz de la situación familiar y de comprometer a demás compañeros, pero ¿te pudiste enterar qué pasó con él? Sí, la casualidad o la causalidad, como mejor prefieran, hace que, bueno, mi madre como luchadora de los derechos de los otros, luchó por su hijo y logró que me incorporaran al Colegio de las Monjas Azules, que está acá en Barrio Jardín, y a 20 días después, más o menos primeros días de mayo, ingreso a las Monjas Azules y se dio la situación de que justamente, bueno, todos, era un bicho raro que aparecía, de la historia mía se había hecho correr por el colegio y bueno, la curiosidad de los chicos eran interrogatorios de qué había pasado en el Belgrano, etcétera, etcétera, y me hago amigo, no recuerdo el nombre, de una persona que vivía a 50 metros de la casa de Claudio Román. Y a partir de ese conocimiento hablábamos, él me daba algún tipo de información, supe mandarle un mensaje a Claudio de cómo estaban las cosas y no recuerdo la fecha, llega un día a la hora de entrar a clases y me dice: anoche allanaron la casa de Claudio y se lo llevaron. Fue un escándalo,
el hermano hizo toda una escena, no quería que se lo llevaran y bueno, lo que se puede narrar de un observador externo de un allanamiento donde sacan detenido a un chico de 16 años. Después de eso, yo era el que le consultaba todos los días si tenía alguna novedad, no me sabía dar novedades, hasta que recuerdo perfecto en la Voz del Interior sale una publicación chiquita de un supuesto intento de emboscada a un camión, no sé si era un camión, un jeep del ejército, donde hubo un enfrentamiento donde aparece muerto, que el ejército mata a los atacantes, dentro de ellos a Claudio Román. Y realmente la impotencia, porque yo los había detenido y los había detenido y que no estaba puesto a disposición del PEN. Entonces, ver eso fue realmente algo muy impactante, algo que hasta el día de hoy uno arrastra. Son las huellas de la vida que a uno lo dejan marcado. Para mí estaba detenido y aparece teóricamente combatiendo en una emboscada, me acuerdo la palabra emboscada, y que terminó muerto. ¿Te pareció, ya que haces este énfasis, que yo escribí textualmente, yo sabía que estaba detenido y aparece muerto en una emboscada? Entonces, ¿cómo tomaste esta noticia? Bueno, desde lo personal con un dolor muy profundo y a nivel familiar, vía el doctor Arturo Frondizi, mi madre consigue pasaporte para irnos a México, y en una reunión familiar donde recibimos una influencia, gracias a una influencia recibimos el beneplácito de que si nos quedábamos en Córdoba y no respirábamos fuerte, porque esas fueron las palabras, que siguiéramos adelante. Bien. Esas palabras las mencionó. Esto en lo personal, pero entre esta convicción, por lo que te había comentado este compañero que vivía a 50 metros de la casa de Claudio, sobre este allanamiento y que habían sacado detenido a un pibe de 16 años que era Claudio. Es lo que yo anoté que vos pusiste. ¿Sí? Y que luego aparezca muerto en una emboscada a través de un comunicado en la Voz del Interior. ¿A qué conclusión llegaste? Indudablemente que la conclusión que llegué es que lo habían matado. De allí fue la revolución que te estoy contando, que se produce a nivel familiar, de que había que tomar una decisión. Y bueno, lo voy a decir con nombres propios, o sea, mi padrino, que era el padre del actual senador Eduardo Valdés, era amigo íntimo de Arguindegui, y gracias a una conversación que tuvo Arguindegui con el general Camps, fue que llegamos a la situación esta, que fueron palabras de Camps, precisamente, que no respiren fuerte y que se queden en Córdoba. Bien. Yo te había preguntado por la querella que te hace Rigatuza a vos. Sí. ¿Qué conclusión habías llegado vos con esta lista que se leía en el momento de la expulsión, elaborada, que contenía nombres de compañeros que habían egresado en el 74, compañeros que ya no estaban en la escuela? Como lo dije, y por eso me quedé yo, que esa lista la había armado el doctor Rigatuzo, conjuntamente con alguna otra autoridad, pero no había pasado por los claustros académicos de la escuela, porque si no, no se podría haber llegado a semejante margen de error. Estamos hablando de que hubo aproximadamente 10, 12 nombres de gente que fue citada y que ya no iba más al colegio.
Entonces yo dije en un programa periodístico que el doctor Rigatuso era el que había elaborado la lista, y también lo dije porque a mí me habían llegado versiones de que había sido así en una negociación, porque a él tengo entendido que en un principio también lo intentaron buscar del ejército, tal es así que él huye el 24 de marzo, huye por los fondos de la escuela que daba en el río, que hoy es la Costanera, y alguien, no recuerdo quién, me comenta que Rigatuso había arreglado su situación con el ejército. Bien, y esto es lo que vos viviste. Sí. Después de lo que pudiste reconstruir, ¿no es cierto? Así Lo es. que pudiste reconstruir. Conociendo que te seguís juntando con tus compañeros del Belgrano cada tanto, etcétera, etcétera. ¿Sabes a dónde lo llevaron a Claudio Román luego que lo detienen? ¿Qué pudieron reconstruir colectivamente? No, en lugar de detención de Claudio, si me lo dijeron no lo recuerdo. Que de todo lo que sucedió a posteriori hubo algo muy duro, que fue un diálogo que yo tuve con su hermano menor, Alejandro. que en esa época creo que era el Messenger, el que se utilizaba, algo así como Messenger, y me contó lo que fue la odisea de caminar entre cadáveres hasta llegar a encontrar el cuerpo de Claudio y lograr que se lo entregaran, lo que hace conjuntamente con un tío, porque el padre había sufrido algún tipo de descomposición física, no recuerdo exactamente qué, y lo encuentran, creo que en la morgue del San Roque. Escucha, Fefo, de tus compañeros de la UES, Sí. del Belgrano, ¿te acordás algunos nombres? Y te pregunto particularmente, ¿te acordás nombres de algunos que estén desaparecidos? Para mí fue una sorpresa Walter Magallanes, Ajá. porque me he enterado, no lo he visto, de que estaría con vida, y para mí era uno de los desaparecidos de la lista. El Gordo León, no me acuerdo en este momento el apellido, que era de la última camada del plan viejo, porque cuando yo entro es el plan nuevo, y durante 2 años se convivió con los alumnos del viejo Manuel Belgrano. ¿Te suena el apellido González Holguín? Gonzalo. ¿Y algún otros compañeros que te acuerdes? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Algún otro compañero desaparecido de la web que te acuerdes? Sí, compañero de colegio. O sea, De colegio, sí, no, sí, no de curso. En Nadra. Nada. No sé si al final apareció, pero Poleto, Alejandro Poleto. Alejandro Poleto. Yo perdí contacto totalmente. Ajá. Y no, ya la memoria me esquiva. Bien. Te preguntó recién la doctora sobre Gustavito Torres. Uh-huh. ¿Tenés idea? ¿Iba el mismo año que vos? ¿Un año más alto? ¿Un año No, más bajo? un año más bajo. Ujú. O sea, era más chico que vos. Era más chico que yo, sí. ¿Te acordás que también tuviera participación? Ya sé que no te acordás bien quiénes eran delegados por curso, que teníamos 2 delegados, que no te acordás de eso, pero Gustavito, ¿tenía participación en las actividades del centro de estudiantes? Sí, sí, es más, hubo una lista donde todavía no existía esta división de UES y Juventud Bevarista, que se arma por la convergencia y afinidades de los que íbamos a las reuniones.
y en esa lista tengo entendido que él estuvo. Bien. Dijiste que la militancia de Gustavito Torres era en Juventud Guevarista. Así es. En el año 76, ¿lo viste en la escuela? No. Yo en la escuela estuve una semana. El 24 de marzo llegaron los militares y las clases habían empezado el día 12 de marzo de ese año. O sea, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. A este compañero de militancia de Juventud Guevarista que recién mencionaste que tenía Gustavo Torres, a Claudio Oroz, ¿lo viste en el año 76 en la escuela? Tengo entendido que los padres lo protegieron y lo llevaron a Israel. Muchas gracias, Fefo. Por favor. Gracias. Una última pregunta. ¿Sabes si Gustavo Torres fue expulsado o se fue del colegio y por qué circunstancias? No, si la memoria no me es ingrata, estaba en la lista de los 62, porque hago una aclaración, de toda la lista, eran 20 y pico, se reincorporaron a 11 personas y fuimos un grupo de 9 nada más los que quedamos afuera. Y tengo entendido que él estaba en esa lista originaria. Bien, bien, gracias. No, por favor. Doctor Oroz, ¿vas a formular alguna otra pregunta? No. Doctora Luque. Bien. Nos comunicamos entonces con el señor fiscal. Sí, Maxi, te pongo un alto. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿No puedo preguntar? Adelante. Sí, buenas tardes, doctor, acá desde la Fiscalía. Buenas tardes. Usted dijo en un tramo de su declaración que no tenía conocimiento de cuál había sido el destino de Román desde que se produce su secuestro hasta que toma conocimiento de que habían hecho aparecer que había muerto en un ataque. Y ahí usted se da cuenta porque le constaba, por los dichos de su compañero, que él ya estaba privado de su libertad cuando esto ocurre. La pregunta es si usted supo por alguien dónde había sido llevado, alojado en algún lugar clandestino de detención desde su secuestro hasta su asesinato. No lo supe porque no tenía ninguna fuente de información. Bien, yo voy a solicitar si se puede incorporar el testimonio para ayudar a la memoria del testigo, particularmente en 2 tramos que se lo puedo indicar al tribunal, cuáles son, me interesa que se le lea. Bien, señor fiscal. Señor Lascano Colodrero, usted ha brindado declaración el 3 de junio del año 2003 ante el Juzgado Federal número 3. Lo que vamos a hacer ahora, para ayudar a su memoria, es leerle algunos pasajes de la declaración que usted entonces brindó, para ver si esto contribuye, digamos, en su relato. Señor fiscal general, ¿usted tiene individualizados los párrafos? ¿Los puede leer usted? Sí, si vamos a las hojas de la radiografía, entiendo por el marcador grueso de arriba que sería 177. Si coincide con la declaración del testigo, es una foja que empieza diciendo América del amigo. Sí, perfecto, doctor. Bueno, en esa foja hay una parte que habla de este compañero de las monjas que
que ya refirió ahora en el juicio, que vivía a 50 metros de Claudio Román y que fue el que le contó el procedimiento en el que lo habían secuestrado, hay una parte que habla de a dónde lo llevaron, que le habría dicho este compañero de las monjas. Quisiera que, si se le puede leer en ese sector. Bien. Señora secretaria, ¿tiene usted a mano o procedo yo a la lectura? ¿Se lo leo yo? Doctor Ayravedian, dígame si está bien el pasaje que voy leyendo. ¿Sí? Acá lo tengo. Lo que voy a hacer es leer un pasaje que me ha indicado el señor fiscal. ¿Sí? Esto es bastante extraño porque usted no lo está viendo el fiscal está hablando por teléfono, estamos tratando de reconstruir para hacer más sencillo el acto. Usted entonces habría declaró: recuerda que ingresó a las monjas azules aproximadamente 15 días después del fatídico 8 de abril de 1976 y aproximadamente a los 2 meses de todas las charlas que habían tenido con este compañero sobre Claudio Román y su familia. Le comentó que la noche anterior había habido un operativo de militares y civiles en casa de Claudio, de donde como resultado fue detenido Claudio y llevado, creía él, por comentarios a un centro de detención camino a Carlos Paz, hoy conocido como La Perla. Exactamente, esa parte. Bien. Quisiera saber si esto lo ayuda a recordar al testigo. Sí, sí, ahora que me lo leen me recuerdo que ese fue el diálogo. Pido disculpas porque han pasado tantos años desde que por ahí Bien, uno y en las pierde. En la foja siguiente, que sería 178 de la radiografía, que empieza la foja que comienza diciendo que llegaba a conocimiento, hay una parte que el testigo refiere lo que le dijo el gordo Poleto acerca de Claudio Román. ¿Puede indicarme, doctora Irabeyan, la oración, porque es muy largo, pero la oración donde quiere que comience a leer, si la tiene usted a mano? O la lea usted, Sí, como prefiera. Sí, es la parte, porque lo tengo manuscrito, es la parte que dice lo que le refirió el gordo Poleto acerca de lo que le había pasado a Claudio Román. Está en la foja 178 de la radiografía, la foja que empieza diciendo que llegaba a conocimiento. Doctora Irabeyan, tengo la foja localizada, estoy tratando de localizar el pasaje que usted quiere. Ok, gracias, doctora Luque. Agrega que tiempo, corríjame, doctora Irabeyan, agrega que tiempo después se cruzó con Stolkiner, que también iba a Manuel Belgrano y con quien compartía peñas en tonos y toneles, y le dijo que Poleto había sido colaboracionista de los militares. Después también se encontró con Alejandro Poleto, sin precisar en qué fecha fue el encuentro, y le ratificó el asesinato de Claudio. Le contó que Miriam había sido informante y que al turquito Nadra también lo habían matado. Agrega que el gordo Poleto le dijo que había estado en La Perla y que también había visto, no alcanzo a leer porque tengo una certificación allí, a Claudio Román, a la persona de Claudio Román y Miriam Báez. Bien, ese es el tramo. Muchas gracias. Perfecto, bien. Sé que fue así. Doctora Irabeyan, la escuchamos. Sí, no escuché la respuesta del testigo frente a esa lectura. Estaba comenzando a hablar el señor Sé Lascano. que fue así y lo supe por diálogos ocasionales, como dije en aquella oportunidad, porque reitero lo que dije hace un rato, no quería inmiscuirme, porque, a ver, se produce el paso del tiempo y uno crece, forma mi familia, tome otros rumbos, y cada vez que se tocaba el tema de Belgrano, uno buscaba
como medida de protección psicológica, apartarse lo más posible, porque en definitiva lo que ya había sucedido, ya había pasado. El dolor que uno siente hasta el día de hoy por Claudio lo sentía y lo seguiré sintiendo, pero no me quería inmiscuir más en esos detalles. Y sí, recibía comentarios de ese tipo, como también el tema de que una compañera había sido informante, pero todo a través de interpósita persona. Entonces por eso que no lo traigo a colación, porque a mí no me consta. No sé si es lo que usted me está preguntando, señor fiscal. Sí, está claro, no tengo más preguntas. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Si es tan amable... perdón. Muchas gracias, señor fiscal general. Creo que en un momento nos volvemos a comunicar con usted con relación a la petición que formulara la doctora Gentile. ¿Sí? Sí, bien. Desde ya adelanto que no tengo ninguna objeción que formular al pedido de la doctora Gentile. Bien, La Fiscalía está de acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctor, por simplificarnos la tarea. Muchas gracias. Doctor Oroz. Una única pregunta. O sea, el fiscal te leyó claramente esto, que en una oportunidad hablaste con el gordo Poleto y que te comentó esto, que habían visto en La Perla, o sea, que él había estado en La Perla y que lo habían visto a Claudio Román y Miriam Báez. Entonces, solo te quiero consultar por este nombre último que aparece, Miriam Báez. Miriam Báez era una compañera de la UES, que también me enteré que había sido secuestrada, y al tiempo me enteré que había sido liberada. Muchísimas gracias. Respecto a la vista, nuestra querella no tiene ninguna oposición en declarar. No se lo he preguntado, pero tomo nota. Me dirijo a los letrados de la defensa para consultar si tienen preguntas. Adelante, doctora Bazán. No. Es que estamos mareados. No. Así podemos desocupar al testigo. ¿Doctores? No. Bueno, señor Lascano Colodrero, le agradecemos especialmente la deferencia de concurrir al tribunal, sobre todo en situación de pandemia, y brindar su testimonio. Que tenga buenas tardes. Yo agradezco al tribunal la posibilidad que me ha dado de decir algo que guardé durante 44 años, y perdón la emoción, nunca pude canalizarla por ningún lado, porque a mí me mataron mi mejor amigo. Era el compañero de juerga, el compañero de salida, el compañero de bailes. Éramos muy, muy amigos. Y bueno, por fin pude decirlo. Gracias. No. Gracias. Buenas tardes. Bien. Ahora sí. Perdón. Adelante. Estamos concluyendo. Ahora sí me dirijo a los letrados de la defensa en relación a la petición formulada por la doctora Gentile. Gracias, señora presidenta. Solo una aclaración, que en relación al caso que cita la doctora Gentile, es el caso de la doctora Sánchez, cuando declaró en La Perla lo hizo como víctima. Y ese caso está expresamente previsto en el artículo 86 del Código Procesal. No obstante, nosotros no vemos, en virtud del principio de libertad probatoria, no hay ninguna prohibición probatoria de que un querellante declare, porque cuando sea preguntado por las generalidades de la ley, él va a poder decir que es el representante técnico de un querellante. Así que la opinión es que, al menos de esta defensora, es que no hay oposición. Bien, muchísimas gracias, doctor Belagarde. Bien, doctor. Igual. Bien.
Bien, doctora Gentile, a la petición de receptar testimonio al doctor Claudio Oroz, el tribunal hace lugar, dada la ausencia de oposición de las partes. Y habiendo concluido el plan previsto para el día de la fecha, el tribunal pasa a un cuarto intermedio para el día 14. Sí, señora presidenta. Bien, 14 de octubre a las 10 horas, doctor Claudio Oroz. Doctora, debo confesar que me baso en rumores, pero de buenas fuentes, que manifiestan que posiblemente la semana que viene Córdoba, capital por lo menos, y la zona suburbana retorne a fase 1. Entonces lo que íbamos a solicitar como querellas, mucho más después de haber presenciado ayer en el TOF de San Martín la audiencia sobre el juicio de los vuelos de la muerte, es que si así fuera, no nos impide la continuidad de la audiencia y lo hagamos por Zoom, porque en esa audiencia tanto los defensores como la fiscalía, como los querellantes, como los jueces y los imputados estaban presentes, prestaron declaración, etcétera, etcétera, para que no, o por lo menos esta querella, le he consultado también a la doctora Gentile, no tenemos ningún problema de participar por virtualmente, de ser necesario, porque así respetamos, digamos, la restricción que va a implicar la fase 1. Si se produjera, vuelvo a insistir, si se produjera, pero pareciera que va a ser así. Doctor Claudio Oroz, bueno, dejamos constancia de su petición, de la petición formulada, la inquietud formulada, anticipándose un poco a los acontecimientos. Ciertamente que debo decir que si hubiese una disposición de esa naturaleza, el tribunal también deberá resolver sobre el funcionamiento general del tribunal, si es que va a disponer o no una feria judicial extraordinaria. Y en ese caso ya nosotros nos comunicaremos también en función del tiempo, digamos, de retroceso de fase y todo lo demás, lo que resulta más conveniente. Si es que va a quedar exceptuado la continuación del juicio a esa feria eventual y todo lo demás. Pero en cualquier caso nos comunicamos con cada una de las partes llegado el caso. Bien, por lo pronto hasta la semana que viene.